Ya regresamos, le decía hace unos momentos, a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas. Le damos la bienvenida como cada viernes a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Gracias por acompañarnos, también al maestro Felipe Martínez Chávez. Buenos días, maestro. Buenos días. Y por supuesto a Fernando Acuña, cada viernes nos acompaña Fernando. Claudia, muy buenos días. Muy buenos días. A mis compañeros de mesa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya adelantaba yo hace unos instantes, antes de irnos a la pausa, el tema de esta mañana. Vamos a hablar del operador político, de la figura de operador político que se les conoce, o hay quienes los determinan como las máquinas detrás de las votaciones. Esas figuras a las que se les paga por seducir precisamente a los votantes. Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, hoy lo que está de moda es, sobre todo en los partidos emergentes en el poder estatal, el PAN y Morena, echar mano de personajes que ganaron fama operando dentro del PRI, que bueno, fue el partido que gobernó este estado durante más de 80 años. Entonces, viendo o haciendo cuentas de balances de lo que está sucediendo y lo que puede suceder, pues yo creo que están sobrevaluados por todos lados. O sea, los operadores políticos son personajes que actuaron en función de un presupuesto y de un sistema político. Por decir, el caso de Óscar Luber, en el caso de Morena, o de Gustavo Rivera en el caso del PAN, que recientemente que le dieron el nombramiento dentro de la Secretaría del Trabajo, habiendo estado en el gobierno pasado priista, además con una gestión pues muy cuestionada. Se dijo, la percepción en la opinión pública fue de que lo estaban reclutando para operar políticamente a favor del PAN. Bueno, yo creo que cualquier personaje puede ser o dejar de ser operador político en función de los soportes que traiga atrás. O sea, Ricardo Gamundi, por ejemplo, que ganó el último carro completo en una elección en Tamaulipas en el 2005, cuando en el 2005, sí, fue en el 2005 cuando ganaron todas las diputaciones federales. 2009 ganaron todas las diputaciones. Bueno, ok. Sí, bueno, ahí ando un poco disperso con la fecha, sí. Pero el hecho es que bueno, en la anterior legislatura federal fue el PRI el que ganó todas las diputaciones. Fue el 2015, perdón, 2015-2018 fue esa legislatura donde todos los diputados de mayoría de Tamaulipas provenían del PRI. En ese caso, pues bueno, traía todo el recurso, el partido, el PRI, traía todo el recurso del gobierno y hubo una inversión, una derrama económica grande que permitió lograr ese mérito, y el aparato del Estado se movió para neutralizar a los opositores en esa elección. Luego en el 2000, hablo de la 2015 y no tiene que ver con Gamundi, discúlpenme la distracción. Luego en la siguiente elección, que fue la del 2016, es cuando el PRI pierde prácticamente todo. Se pierde la gobernatura, pierde la inmensa mayoría de las diputaciones locales. ¿Y qué es lo que se significa? Bueno, pues que al contrario del 2015, del año de la víspera, pues no hubo la disposición que hubo de parte del aparato gubernamental. Y digo esto para decir que estos presuntos operadores políticos que los están tomando del PRI, si no tienen los apoyos, los soportes que tuvieron cuando operaron para el PRI, pues igual no van a hacer mayor cosa dentro de los nuevos partidos. Pero además, estos personajes que obviamente están llegando a estas nuevas fuerzas político-partidistas que están llegando al PRI y que están llegando al PAN y que están llegando a Morena, pues vienen por candidaturas, vienen por dinero, vienen por canonjías que no se les están dando, que no están conquistando en
en la transición del PRI al PAN, cuando el PAN llegó al poder estatal, bueno, pues repasamos a los personajes que salieron del PRI, la inmensa mayoría recibieron cargos que rechazaban dentro del PRI. Ellos querían ser candidatos a alcaldes y no lo fueron. Yo digo, casos como el de Mario Leal, por ejemplo, que está en la Secretaría de Educación en un cargo de tercer nivel, o en el caso de Neto Robinson, que está en la Secretaría. Él quería ser candidato a alcalde y se salió del PRI, se fue al PAN queriendo ser candidato a alcalde, y lo tienen en una área administrativa que además está en medio de las polémicas ahora, ¿no? De que no pagan algo ahí, la luz, que tienen problemas para pagar abastos de medicinas, de insumos hospitalarios. Es decir, no coronó lo que ¿Ya no esperaba. ¿Es negocio ser operador político en Tamaulipas? Pues en este momento, por la experiencia del último proceso, parece ya que no, y yo creo que no va a ser mayormente distinto en esta ocasión. Estamos viendo a todos los personajes del PRI, operadores del PRI, que fueron a presentarse en la reunión previa de Morena, reunión previa a la inscripción de las candidaturas, y la mayoría ya no llegó a registrarse como candidato, porque pues ahí les leyeron la cartilla a los morenistas en esa reunión del sábado para lunes, que era el registro. Ya no llegaron la mayoría, y los que llegaron y se registraron luego resultó que no aparecieron en la lista de preseleccionados. Entonces pues está muy devaluado esto, yo creo. Devaluada la figura de operador político, maestro Felipe Martínez. Bueno, sí está devaluada, pero yo no les llamaría operadores, yo les llamaría mapaches, y al otro que viene de México yo le decía grillo, porque no es operador. Decíamos, estos son también simples mapaches, claro, ya muy devaluados. Si se le pudiera llamar operadores, los últimos operadores, pues tendríamos a Guillermo Peña, por ejemplo, a don Guillermo Hernández, que en sus tiempos trabajaron para el PRI y los llegó a contratar el PAN todavía en las últimas elecciones en algunos municipios. Ellos trabajaban, sobre todo Guillermo Hernández trabajaba por contrato. Yo creo que son unos simples mapaches, y si traen la chequera y la cartera llena, pues con mayor razón. Como comentaba también ahorita Inés, pues Gamundi, pues claro, traía el morral lleno, traía la chequera, podía autorizar un Fiat para una notaría, una concesión para taxis, para transporte. Y de esa manera se estuvo trabajando el partido para conservarse en el poder. Ahora, pudiéramos decirle a alguien que es un operador, si representara algo, un sindicato que tiene gente detrás de él y que pudiera seguirlo, porque no siempre, que un auténtico líder que viene de las masas. Pero si una persona deja una organización para cambiar de partido porque le van a dar una posición o le van a pagar un sueldo, como en este caso Rivera, pues a lo mejor no lo sigue nadie, nada más él. Ahora, pues los partidos siempre andan buscando sumar, quién le puede llevar un voto a tener, y lo mismo se le da un puesto público con un sueldo, pero ahorita en estos tiempos va a ser muy difícil soltar la chequera. Entonces, los que estaban en el PRI, que es la escuela, la alta escuela, pues están tratando de incorporarse a Morena, los jaló el PAN. El PAN tiene mucha gente por ahí que salieron, que se les llamaban operadores, pero yo no les llamo operadores, vuelvo a repetir, simples mapache. Ahí está Gudiño, que es el encargado de manejar o de ofrecer o de cooptar toda la zona árida. Hay varias personas que los cooptó el PAN y bueno, pues tiene derecho. El primer fin de un partido es llegar al poder y el segundo fin es conservarlo. No importa los gastos que se tengan que hacer. Los gastos que se tengan que asumir. No importa. Sí. Fernando Acuña. Sí, mira, Claudia, la figura del operador político ha venido a menos. Y te voy a decir por qué. La figura del operador político en nuestro país se relaciona con la llegada de la clase neoliberal, con la clase de Salinato, con la derechización de la política en el país. Y por lo tanto, pues digamos el arribo de una clase empresarial, la privatización de la política. En ese momento los políticos tradicionales, los que habían hecho talacha, son desplazados por una clase
rica, una clase que traía dinero para querer llegar al poder. Por lo tanto, lo que se requieren de gente con colmillo, con experiencia, y ahí surge la figura del operador político en México, y Tamaulipas no es la excepción. Recuerdo en Tamaulipas operadores célebres que se hicieron famosos en sexenios anteriores al actual gobierno panista, como un Antonio Martínez Torres, un Manuel Muñoz, un Luis Enrique Rodríguez Sánchez y el mismo Gamundi Rosas, que bueno, se hicieron célebres por operar elecciones, y en algunas perdieron y en otras pues salieron raspados o derrotados. Este mismo señor Gustavo Rivera, ¿va? Que acaba de dejar la Comapa hundida en la corrupción, pero que aún así lo está jalando el gobierno panista. Pero en este momento ya no sirve la figura del operador político, porque la elección del 2018, la elección presidencial, rompió con toda una serie de esquemas. Los priistas traían muchos operadores políticos, les pagaban bien. Peña Nieto, el mismo Mitt traía operadores políticos, todos ellos con doctorados, con títulos de comunicólogos, de expertos en mercadotecnia. Todos ellos fueron vencidos por las redes sociales, por todo un nuevo fenómeno electoral que se manifestó en México ya de lleno con el obradorismo. Entonces, sí, en este momento, en la víspera de esta elección que tenemos por las diputaciones locales, va a ser igual de difícil. O sea, el hecho de que, es decir, ya están desfasados, devaluados los operadores políticos. Y aun y cuando el PAN de cabecista eche manos de algunos viejos operadores priistas desprestigiados, no creo que vaya a darles el resultado que antes dieron estos personajes, ¿verdad? en las cuestiones electorales. Creo que la gente ya opera, la gente opera a través de las redes sociales y se pone de acuerdo, y hay consensos a través de las redes sociales. Entonces, sí creo que estos, coincido con Felipe, sí, algunos están preparados académicamente y son operadores, manejan teoría y praxis, otros son vulgares mapaches. Entonces, sí, no creo que estos operadores, en primer lugar, no creo que les paguen tanto, ¿verdad? Yo creo que a Gustavo Rivera... Decía Inés, ya está muy devaluada, ¿no? Sí, así es. Ya no a Gustavo Rivera más por la impunidad de no hacerle cargos ahí por todo el mugrero que dejó en la Comapa, pues a lo mejor lo tienen ahí, ¿verdad? O sea, y que lo señaló la propia administración. Y la misma administración lo señalaron. Entonces de entrada es una contradicción muy grave que al personaje que señalan de corrupción, pues ahora lo tengan ahí en el gobierno. Jueguen en el mismo equipo. Pues sí, o sea. Bueno, ahorita como decimos, estos famosos mapaches operadores políticos. Los mapaches son caros. Salen caros los mapaches en este momento, pero ¿hasta dónde los partidos políticos están dispuestos a asumir esos costos? Y hablamos de costos económicos, porque también salen caros algunos. Hablamos de costos también políticos y también de costos morales. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para discutir este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Pemex. Gobierno de México.
regresamos, son las 9 ya, las 9:21, y seguimos hablando de este tema, de la figura de operador político, que ya coinciden aquí, de que no es operador político, es pues un mapache. ¿Hasta dónde los partidos políticos están dispuestos a asumir ese costo? ¿Con quién iniciamos? Pues si quieres, bueno, ahora en el intermedio platicaba el caso específico de Gustavo Rivera, que tal vez en su tiempo fue un operador político que le sirvió al PRI, pero la última experiencia, la de los 2 años pasados, las del periodo de Óscar Almaraz Esmer, más que un apoyo político, fue un lastre para la administración de Óscar. Si todo mundo le aplaudía a Óscar, que tapaba baches, que pavimentaba calles, que arreglaba plazas, el único reproche que se le hacía de parte de la sociedad a la administración local victorense era precisamente el del agua, el de la Comapa, el de donde despachaba Gustavo. Por eso yo soy de la tesis, de la idea de que a Gustavo no se le está pagando para servicios que pueda prestar, porque sigue siendo un lastre. La imagen que tiene la gente de Gustavo es que fue un mal administrador de la Comisión. Y el Partido de Acción Nacional está, bueno, ya lo vemos, que está dispuesto a pagar ese costo. Pues tal vez no lo esté dimensionando, porque sigue siendo un lastre la figura de Gustavo. Platicando con algunos analistas decían, no, pero es un operador político. Pero ¿cuál operador político? O sea, tal vez lo fue en el pasado, pero en los últimos 2 años fue el peso, fue la antítesis de la gestión municipal, fue por lo que se le criticó, fue lo único. No hubo otro motivo por el cual cuestionar, a menos de que, bueno, de hecho operó a favor del PAN, convirtiéndose en una mala imagen para la administración priista. Esa es una forma de operar, o sea, haciendo las cosas mal. Eso ya lo prestó. Pero no sabemos, hasta este momento, personalmente yo no lo sé, si además de con su mal trabajo como gerente de la Comapa, operó políticamente por abajo del agua, valga la redundancia, a favor del PAN. A caballo de Troya, maestro Felipe. Un caballo de Troya. Con esa fama de bandido que trae, seguramente va a ser un lastre para el mismo PAN. Sí, claro, es un costo alto el que va a tener que pagar el Ahora la traición sí jugó como caballo de Troya para hacer perder al Maraz también. Bueno, volviendo a lo de operador político, esto fue un término que se manejó, o vil mapache, que se manejó con el PRI. Se entiende que un operador político es el que revisa los padrones, va a estructurar o a trabajar los seccionales, y para el partido que trabaje va a acomodar los dirigentes. En su tiempo se valían, un buen operador, decían, es el que va a rasurar los padrones, es el que va a cambiar a un ciudadano de un seccional al otro, lo que le llaman el ratón loco, desorganizar ahí donde sienten que van a perder. Esos eran los mejores operadores que premiaba el partido, y también conceder una credencial en un seccional y en otro para estar dando vueltas. Eso es lo que se le llamaba operador. Ahorita yo no sé, ya con tanta vigilancia que hay, ahora más bien yo creo que el mapachismo se va a hacer, o ya se empezó a hacer, a través de lo cibernético, a través de la captura de las actas, que es donde se falsifican las actas, iguales como vienen enviadas por los presidentes. En el cuarto de captura se modifican las actas y se suben al PREP. Eso es lo que yo tengo entendido, y hay otros métodos también electrónicos. Pero el costo decía, no importa lo que cueste un operador o un mapache, lo que se le pague con una posición política o dinero. En estos tiempos cualquiera puede ser un operador o un coordinador si trae dinero en la bolsa. Los seccionales, esta es la historia del PRI, siguen siendo los seccionales, los demás partidos no los tienen, pero el PRI es el mejor estructurado, sin duda, aunque ahorita vaya a perder todo. Pero ahí es donde yo no creo que Rivera vaya a ir a trabajar, ni creo que tenga mucha simpatía ahí, si la mitad o más de la mitad del pueblo no tiene agua, como decía aquí un compañero, ya tiene 3 días sin agua. ¿Tú crees que le vaya a hacer caso, o su cambio de actitud, a un consejo de Por supuesto que no. No, como lo calificaba Inés, era un lastre. Fernando Acuña, ya para ir cerrando. Tú lo mencionabas, Claudia, sumado
aunado al tema político está el tema moral, ético, y en ese sentido operadores como Gustavo Rivera, y perdónenme que pues, subraye lo que los compañeros han dicho, pero creo que es el ejemplo más contundente de corrupción, es, digamos, por así decirlo, el talón de Aquiles en este momento del panismo aquí, o del gobierno panista aquí en el centro, en la región centro de Tamaulipas. Entonces sí creo que en lugar de sumar, si es que para ello lo quieren, a mí me parece que, bueno, este hombre logró acumular información, creo que pudo haber vendido información, pero también me inclino a pensar que es más bien, lo tienen ahí porque pues no le quedó de otra, o sea, o le cobraban las corruptelas que cometió, o le pagaban esa impunidad, o sea, está como digamos, lo tienen ahí como para echarle la culpa, tal vez, ¿no? Eso yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no? O sea, si pierde van a decir, pues no dio resultados, o sea, no va a ser un panista, es decir, no sería un panista el que fracasaría, sería necesitan una figura para echarle la culpa. Y yo no lo llamaría caballo, es como una mula de Troya, ¿no? Le están dando mucha categoría, ¿no? Pues decirle caballo como el maestro Inés. Pues sí. Bueno, un burro de Troya también. Sí, o sea. Volvemos, decía, por ejemplo, dice Gudiño sabe tantearle el agua a los camotes, sabe dónde aceitar, cuándo debe llegar el aceite. Eso yo creo que es lo que debe hacer el operador político, y levantarse a las 2, 3 de la mañana cuando hay un enfermo que está en campo, que va a campo. Si no, nunca va a conocer los grupos, saber cómo van a o si pudieran cambiar actitud grupos y personas en este caso. Pero también en el caso de Gudiño tampoco goza de las simpatías, le sucede lo mismo que a Gustavo Rivera, ya no goza de la simpatía de la gente. Es que fue un cacique, nada más que fue un cacique un tanto positivo que premiaba a sus enemigos, tomaba y repartía. Si tiene un largo tipuchal de expedientes, tiene muchas cuentas pendientes, como alguien decía, debería estar en un penal federal y no manejando campañas políticas, eso es desde luego, pero él tomaba y repartía, y eso es lo que toma en cuenta la gente. ¿Los operadores políticos en Tamaulipas o mapaches en el Yo estado? creo que en el caso tamaulipeco no tenemos tanta gente ilustre que maneje teoría, que esté, digamos, que tenga academia, ¿no? Que sea intelectual del Entonces lo dejamos en mapaches. Creo que son mapaches, sí, son mapaches. Con eso cerramos. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, Fernando Acuña. Gracias, mi y como siempre un gusto también tener al maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias, maestro Felipe, y gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, ya son las 9:30. Les recuerdo cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. El día de mañana también lo esperamos, porque ya lo sabe que el sábado también hay noticias a través de Imagen, a través de la 99.3. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.